Vayamos juntos a tirar piedritas al lago de Palermo y a hacer sapito. Cualquier programa les cabe a los chicos. Si vos te fijás, cualquier programa les cabe. Después alguno se aburrirá, qué sé yo, pero en general sí, quiere hacer un programa con vos. Lo que quiere es ser escuchado, lo que quiere es ser mirado, lo que quiere es que tengas un mínimo de disponibilidad con él. Pero ¿cuánta disponibilidad tenemos? Digamos, tenemos que sincerarnos los adultos. Cuando no tenemos el celular, estamos contestando un mensaje de texto en el celular, estamos contestando los mails, y cuando no estamos contestando los mails, estamos hablando por teléfono. Cada vez hay más factores distractivos para el adulto. Sí, cada vez más. Tele o leyendo. Digo, ¿qué tiempo real hay para vincularse? Sí, antes por lo menos en las casas en general, hasta lo recreativo, había una sola tele por casa y si había tele. En general sí. Y nos juntábamos todos a ver la tele. Ahora, yo sé que hay hambre, yo sé un montón de cosas, pero hay muchas familias que tienen un televisor por cuarto. Sí, absolutamente. Y donde los chicos además peligrosamente eligen la programación. Eligen su programación. Una programación que muchas veces con cable, los hiperactiviza mucho más, o los hipersexualiza, recibiendo estímulos que el chico no tiene nada para hacer con ellos. Eso es muy difícil de controlar también. La tele abierta a las 2 de la tarde, ves. No es que hace falta ir al segmentado. Por supuesto. Pero digo, el horario de los chicos ven seguro. Por supuesto, no es eso también genera hiperactividad, porque un chico que está hiperestimulado sexualmente no sabe qué hacer con eso, no puede hacer algo con eso, y eso también genera condiciones para la hiperactividad. Pero básicamente porque están solos los chicos, están solos frente a la tele, están solos frente a la computadora, están solos. Quien habla es Gisela Untoiglich, quien es psicóloga, egresada de la Universidad de Buenos Aires, y está hablando de las diferentes versiones actuales del sufrimiento infantil, así se llama el libro, la investigación psicoanalítica acerca de la desatención y la hiperactividad, dos temas muy comunes a todos los chicos de hoy. Quiero saber cómo abordaste la investigación en sí, en qué consistía la investigación y los resultados que obtuvo. Ok, la investigación fue hecha sobre 20 niños, en principio en estos 20 niños que habían consultado en la Facultad de Psicología en la Universidad de Buenos Aires, que todos venían con por la escuela decían que tenían problemas de aprendizaje y dificultades atencionales. Entonces lo que yo intenté fue investigar qué había en común en todos esos casos, ¿sí? Que no fuera, por supuesto, un supuesto déficit a nivel neurológico, porque de verdad no creo que lo hubiera, y no lo había. Y lo que lo que encontré fue mucho desorden a nivel familiar, familias donde los vínculos, por ejemplo, lo que llamamos había asimetrías invertidas. Eso quiere decir, en vez del adulto ocuparse del niño y sostener al niño y cuidar al niño, niños que terminaban cuidando a los adultos desde distintos lugares. Claro, sí. ¿Sí? Desde los aspectos emocionales, desde padres que estaban en algunos casos deprimidos, padres que estaban sin trabajo, padres que les estaban pasando distintas crisis vitales. ¿Y cómo afecta eso al chico? Y el chico se coloca en otro lugar aparte. El chico, por supuesto que no va a atender a la nimiedad de cuánto es 2 más 2, si tiene que estar ocuparse de sosteniendo a un padre que, por ejemplo, está pasando por una depresión, sí, que está pasando por una situación de tristeza. En todos los casos había muchas situaciones silenciadas para estos niños. Eso quiere decir que el niño no tenía que atender a cosas importantes que pasaban en sus casas, como por ejemplo que su hermana tuviera otro apellido al que tenga él, y que nadie daba ninguna explicación al respecto. Claro. Porque por supuesto que esto puede pasar, solo que si no hay una explicación, no, hay que explicarlo, hay que hacerlo lo más claro posible. Hay que valorar al chico como sujeto, y como un sujeto que entiende, por supuesto que entiende acorde a su edad, pero que entiende. Y si el chico tiene que estar atento a entender lo que pasa a su alrededor, como por ejemplo la enfermedad de algún familiar o alguna situación de la cual no se puede preguntar, esto captura la atención del niño, porque la atención es una cantidad de energía, que o yo pongo una cosa o la pongo en otra. Si tengo que intentar entender qué pasa en mi alrededor, si tengo que intentar entender qué está pasando en mi familia, en lo más cercano a mí, difícilmente pueda atender a lo escolar. Por otra parte, hay otras razones por las cuales un chico puede no atender. Puede no atender porque tiene hambre, puede no atender porque no tiene las cantidades de horas suficientes de descanso, puede no atender porque tiene un déficit a nivel
orgánico, como puede ser una hipoacusia no detectada, una dificultad en la visión no detectada. Puede no atender porque está siendo violentado. Claro. Hay múltiples razones por las que un chico... El problema es cuando se busca una misma solución para problemas muy distintos. No es lo mismo uno violentado que uno en cada uno de los casos que has contado. Me interesa abrir el punto de la medicación, de cómo se medica. Habría que medicar en algunos casos, en otros no hay que medicar nunca. ¿Cuál es el error más común que se comete? El error más común que se comete es que el diagnóstico se hace supuestamente en base a conductas observables, y yo creo que nunca un diagnóstico a nivel psicológico se puede hacer solo en base a conductas observables. ¿Qué más habría que sumarle? Habría básicamente la escucha al niño. Hay un dato muy interesante. Los protocolos que se usan para hacer el diagnóstico se les da para que complete al padre y al docente. O sea, el padre te cuenta, el chico tiene problema de atención, el docente te dice, está distraído en clase, listo, medicalo. Suficiente. Con 6 puntos. Habla con el chico. Suficiente. Con 6 puntos que se completen en esos cuestionarios, alcanza para tomar esa decisión. Y curiosamente no hay un cuestionario para el chico. ¿Y ese remedio? ¿Qué es? ¿Qué le estamos dando? Quiero saber, o qué se le está dando, ¿no? Los remedios que se usan son psicofármacos, en realidad básicamente de la línea de los psicoestimulantes. Pesado, es fuerte. Muy pesado. ¿Estos psicofármacos son para adultos utilizados en chicos? ¿O será una versión pediátrica, pero de todos modos? Claro, o es una versión pediátrica. La droga es el metilfenidato, se usa en niños hace muchísimos años. En el prospecto dice que no se puede usar a menores de 7 años. También dice que no saben cómo logra los efectos que logra. Es tremendo. Vos sabés que tengo un primito en Estados Unidos que lo quieren medicar, pero con un apuro tienen, y por acá llega un mail que dice: mi mujer es maestra, trabaja en Estados Unidos, no puedo creer la locura que están haciendo, un horror. El 80% son diagnosticados con este síndrome de distracción, ADD, y medicados. Y medicados. 80% el nivel de los chicos. No es el 80%. Por lo menos en ese colegio. Pero bueno, eso puede ser, porque esto tiene que ver también por... Van a un ritmo sin recreos, cero sociabilidad. Bueno, cuenta alguien que sí, y dice, y muchas veces la tilinguería, el cipallismo propio nuestro nos hace copiar hasta las cosas que están mal, ¿no? Alguien que tiene una mujer docente en Estados Unidos. Sí, absolutamente. A ver, muchas veces esto está muy incentivado por escuelas, sobre todo las escuelas de clase media y media alta, que buscan el alto rendimiento de los chicos, y muchas veces incluso ponen como condición para que el chico siga en la escuela que venga medicado. Sí. Es tremendo. ¿Qué le provoca la medicación a ese chico, digamos? Ese chico toma a la media hora, a la hora, a las 2 horas, ¿le hace qué efecto? Le hace un efecto de como enchalecamiento químico, donde los chicos están... una imagen un poco fuerte trajiste, un chico de 6 años. Enfocados a atender, pero están como tiesos, duros, es verdad lo que sí. Están tiesos, le da cierta rigidez, están rígidos. O sea, no se dispersa más porque la poca atención que le queda va directa a sus ojos. Pero no puede procesar nada, no puede pensar. Los chicos te lo dicen: yo tomo la medicación y quedo rígido, me queda como tildado en lo que está diciendo el docente, pero no puedo pensar nada. Claro, lo más importante, porque está el debate también de qué es la inteligencia, para mí lo más importante es interpretar, es entender, más que aprender de memoria, memorizar, saber, lo importante es interpretar, ahí está la verdadera inteligencia, y me parece que es algo que queda inhibido con esta medicación. Sumado a eso, hay muchísimas investigaciones sobre muerte súbita, casos de chicos que han sido medicados. En alguna época, hace pocos años, se había propuesto que el metilfenidato venga con una cinta negra para que, o sea, una banda negra a la caja para que los... Que más prevenido y que los padres sepan. Que había riesgo de muerte. Eso, por supuesto, no fue aprobado, pero fue aprobado por una cuestión económica. Pero hay muchísimos de los casos, además de los famosos casos como Columbine y los casos en Estados Unidos. De violencia escolar. De violencia, donde en realidad en los antecedentes estos chicos habían sido medicados. ¿Cómo se combate a estas corporaciones, monstruos gigantes pero es casi imposible que los gobiernos lo combatan? En parte su poder económico está ahí también. No, pero doctora, pregunto, porque el otro día charlábamos con Matías acerca de nuestros propios hijos, y decíamos, nosotros fuimos educados con el papel y nuestros hijos con las pantallas. Esto necesariamente deriva en una hiperactividad.
Porque la pantalla misma, el sistema operativo de las pantallas está hiperactivo. 5 ventanillas abiertas. Sí, una cartita de una exnovia, olvídate, terminó. Claro. Escribir en un papel, terminó, salvo en el colegio. Entre ellos se mandan mensajitos, chats y demás, nunca más escriben en un papel. Exacto. Entonces, y yo lo veo en mi hija, ¿no? Claro, con el celular, con la televisión, con la computadora, y mientras me dice que está estudiando. Por supuesto. Entonces, hay una y aparte le va muy bien a tu hija, además, así que estudia. Además, con lo cual yo no le puedo decir nada. Pero hay una sobreexcitación y una oferta de estímulos que no sé hasta qué punto decirle, no, esto se apaga, esto no se usa más, porque tampoco quiero ir en contra de uno quiere adaptarse, no ser un viejo choto, pero en el camino dice, ¿cuál es el límite de lo que hago bien y lo que hago mal en dejarlo ser como su generación evidentemente es? A ver, lo que yo hace poco decía, los docentes fueron educados en una escuela del siglo XIX. Sí. ¿Sí? Se